Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió que la violencia generalizada que se vive en el país podría provocar la nulidad de la elección del 2 de junio. Vamos a hablar sobre todo este contexto en el que van a llevarse a cabo las elecciones del próximo 2 de junio con Felipe Fuentes. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Mario, muy buenos días para usted y su auditorio. Muchas A sus gracias por órdenes. estos minutos. Pues si nos da una panorámica de las elecciones, de cómo está el ambiente en términos de violencia y de inseguridad, más allá de lo que los medios vamos a conocer todos los días, incluso este fin de semana, esta semana que terminó recientemente, hubo violencia política, asesinatos a candidatos, de candidatos que iban a participar en estas elecciones. El contexto se ve complicado, pero ¿qué tan riesgoso está actualmente para las elecciones del próximo 2 de junio? Mire, don Mario, el papel del tribunal en ese sentido no está vinculado con el tema de seguridad. Lo que sí le puedo decir es que el tribunal se ha preparado a través de diversos criterios para enfrentar la problemática en caso de llegarse a impugnar alguna elección. Ujú. Ya ha generado una doctrina al respecto que se ha hecho del conocimiento de quienes participan en la política, con la posibilidad, sí, de llegar a tomar decisiones drásticas, como podría ser en su caso la nulidad de una elección. Ujú. Ese es el tema, digamos, ¿qué tendría que suceder para que pudiera anularse una elección? Me refiero en términos de inhibir la participación ciudadana en elecciones por un asunto de seguridad o que se presenten todas estas denuncias pues de la injerencia del crimen organizado en todo tipo de acciones el día de la elección o previo. ¿En qué nivel podríamos decir que podría estar en riesgo la elección? ¿Hasta qué Mire, punto? en este momento el tribunal, repito, pues no es la autoridad encargada de definir los temas de seguridad. Sí, lo sabemos, pero digamos, van a recibir las denuncias y hay una posibilidad de que si hay cierto número de denuncias o cierto número de personas que no pudieron salir a votar por la inseguridad, se puede Eh, cancelar una elección, eso sí les toca. Efectivamente, Ajá. tendríamos que evaluar cada caso que se llegue a presentar ante el tribunal, los hechos que se relaten, las pruebas que se presenten, los agravios que al respecto se formulen. Lo que sí le puedo decir es que el tribunal ha sido muy sensible a esta problemática social y política. Y la sensibilidad ha radicado en que hemos bajado el nivel probatorio, ya nos exige una prueba directa, podemos acudir a diversos indicios para justificar la existencia o no de violencia en las elecciones. Ujú. ¿Qué otros temas ven en el panorama que son relevantes y que tienen que ponerse cuidado y atención para que pues, las elecciones de este 2 de junio puedan llevarse en tranquilidad y puedan ejercer los mexicanos su derecho y responsabilidad a votar por sus gobernantes? Mire, las instituciones, hablo en específico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí vemos algunas problemáticas que pueden llegar a presentarse. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en la difusión de comunicaciones que pueden ser falsas. Vemos problemáticas de desplazamientos, vemos problemáticas de no instalación de casillas que desde luego corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero que pueden repercutir en un tema de alguna impugnación ante nosotros. Ujú. El trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral para inhibir o tratar de que pues no se lleven a cabo elecciones donde participa el crimen organizado. ¿Cómo es esa coordinación y qué es lo que están haciendo con el INE? Mire, hay una muy buena relación con el Instituto Nacional Electoral, como corresponde a dos órganos, uno encargado de organizar y administrar las elecciones y otro encargado de resolver en definitiva las impugnaciones que al respecto se presenten. Hay coordinación institucional, interinstitucional muy respetuosa y que seguramente dará muy buenos frutos, don Mario. Ujú. Ahora, está también el tema de la capacitación en materia de erradicación de violencia para diputados, no sé, para quienes puedan participar. ¿Eso es algo de lo que les toca también a ustedes en el tribunal o de lo que están, digamos, haciendo para contribuir a que se erradique o se disminuya la máxima expresión posible de la violencia política?
Mire, hasta donde tengo entendido, el Instituto Nacional Electoral emitió un protocolo de seguridad y hasta donde se ha habido anuncios de que puede impugnarse. Entonces, en ese tema yo me reservaría ahorita formular una opinión porque no podría prejuzgar sobre el asunto. Ujú. Sobre las quejas en particular, digamos, hay una muy reciente, una determinación que tomaron sobre el tema de Denise Dresser, una comunicadora intelectual, y un asunto que tuvo ahí relacionado con un tema de violencia política de género, con respecto a una funcionaria ex legisladora que participó en una campaña interna de un partido político. De esas denuncias, ¿de cuántas estamos hablando? ¿Cuánto ha crecido ese tipo de denuncias y de resoluciones que ustedes han votado con respecto al tema de violencia política de género, hablando, por ejemplo, de este tema? Mire, don Mario, el caso especial o específico de Denise Dresser Ujú. precisamente estaba de por medio valorar, por un lado, la existencia de la libertad periodística y por el otro, algunas expresiones que se consideraron fuera de contexto democrático, ya se calificaron como estereotipo de género. Nosotros consideramos que existe la obligación del tribunal, como un tribunal constitucional, de proteger la libertad periodística, analizar cada caso que se denuncia y definir cuál fue la intención del mensaje del periodista. Primero, que está protegido por una presunción de licitud, que tiene una protección especial, porque precisamente la libertad del periodista es la que nutre, la que enriquece a la democracia, porque informa al ciudadano. Y por otra parte, consideramos que esa presunción de licitud no fue derrotada con las pruebas que existían en el caso, de tal suerte que amparamos la libertad de expresión. Creo que es un precedente que deben tener muy en cuenta tanto actores políticos como los propios medios de comunicación. Pero por otra parte, sí, no debemos cerrar los ojos a la existencia de violencia política en razón de género, que ha sido un fenómeno que ha crecido últimamente. México ha sido uno de los países pioneros que ha regulado esta situación a través de su jurisprudencia y de sus sentencias y después con la intervención del legislador. En los niveles que hemos detectado, este fenómeno se presenta con mayor frecuencia es en el ámbito municipal. Bueno, hablamos del caso de la legisladora, la diputada de Morena, Andrea Chávez, y el tema de Denise Dresser y algunos comentarios que hizo en un programa. Bueno, pues le agradezco mucho, magistrado, estos minutos y seguimos en contacto, si nos permite. Muy buenos días. Muy amable, don Mario, muy buen día. Hasta luego, es el magistrado Felipe Fuentes Barrera, sobre los temas relevantes. Y vaya que, mire, se puede anular una elección por la injerencia del crimen organizado, que decía el magistrado no es deseable y pues es no tan probable que suceda o improbable, pero que puede suceder y está en el escenario de una impugnación de la elección, de muchas denuncias y de que pueda cancelarse, declararse inválida. Es un tema de mucho cuidado. Vámonos a una pausa, 8:14 minutos, regresamos aquí a las noticias de la mañana.